Muy buenas tardes. A nombre de la IEEE Sección Monterrey, les doy la más cordial bienvenida al Día IEEE 2022. El Día IEEE es un evento global que se lleva a cabo el primer martes del mes de octubre. En esta ocasión es el día de hoy, 4 de octubre del 2022, y celebra el aniversario de la primera vez que los miembros de IEEE se reunieron para compartir sus ideas técnicas en 1884. En este momento, en diferentes partes del mundo se están llevando a cabo eventos, conferencias, workshops, ponencias. Todo esto es una celebración que conmemora el Día IEEE. Normalmente nuestras ramas estudiantiles son las que celebran en mayor grado. Tenemos un excelente programa el día de hoy. Nuestra siguiente conferencia es por parte del ingeniero Isaac Luébano y se titula Evaluación Arco Eléctrico IEEE 1584-2018, Cambios Significativos. El ingeniero Isaac Luébano es ingeniero mecánico y eléctrico del Centro de Estudios Universitarios CEU. Está registrado como capacitador externo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tiene el grado de Senior Member en el IEEE. Con al menos 20 años de experiencia en el área de diseño, construcción, implementación y puesta en marcha de instalaciones electromecánicas, como consultor de análisis de sistemas eléctricos de potencia y ejecución de estudios eléctricos especializados como calidad de la energía, cortocircuito, coordinación de protecciones y arco eléctrico. Actualmente desempeña el cargo de gerente de soporte técnico ETAP para la Oficina Regional de América Latina. Es el único instructor certificado por ETAP en México para impartir los entrenamientos en el uso del software utilizado para realizar los estudios tradicionales de sistemas eléctricos de potencia. Ha impartido talleres en México, Panamá, Perú y El Salvador, participando como coautor de diversos artículos técnicos para la IEEE y en revistas del área eléctrica nacionales y de Centroamérica. Ha tenido participación como conferencista en diversos congresos, así como conducir diplomados sobre análisis de sistemas eléctricos para diversos colegios de ingenieros mecánicos, electricistas, CIME, de diferentes entidades federativas como Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tabasco. Bienvenido, ingeniero Isaac Luébano. Gracias, Elsa. Un gusto poder saludarle y dar las felicitaciones a todos los que formamos este maravilloso instituto IEEE e invitar a quien todavía no lo es, se forme parte. Gracias. Adelante, ingeniero. Voy a compartir mi pantalla. Si me confirman nomás, por favor. Sí, ya la vemos. Gracias. Pues nuevamente, bienvenidos todos. Buenas tardes. Vamos a ver un poquito sobre la evaluación de arco eléctrico, sobre todo en la metodología del IEEE 1584 en su nueva versión 2018. Recordemos que previamente teníamos la 2002. Siempre me gusta iniciar y cerrar con algunas frases que nos hagan un poquito de conciencia. En este caso estoy poniendo la de daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Y yo creo que todos los que tenemos la oportunidad de poder compartir un poco de la información que llega a ustedes como un conocimiento, pues deberíamos de dar eso, ¿no? Dar todo lo que sabemos por la mitad de lo que ignoramos. Muy bien. Siempre que hablamos de arco eléctrico o estudio de arco eléctrico o riesgo de arco eléctrico o análisis de riesgo o dependiendo el tema o más dicho el concepto que ustedes lo conozcan, se viene a veces a la mente el decir esto no es normativo en México, eso no es requisito, pero bueno, me voy a dar a la tarea de al menos tratar de mostrar algunas condiciones en donde ustedes pueden tomar a criterio, si así bien les parece, la justificación de la realización de un estudio o análisis de riesgo por arco. En la norma oficial mexicana que tenemos, la NOM 001C de 2012, actualmente es la vigente. En la sección 110.16 habla de señales de advertencia contra arco eléctrico.
Si bien es un solo sección que habla implícitamente de los señalamientos que debemos de tener, esto establece que cualquier persona, o más bien dicho, cualquier sistema que probablemente requiera de una inspección, es decir, yo nomás voy a abrir para ver, eso es una inspección, ajuste, reparación o mantenimiento, y hay palabras clave, ¿no? Mientras estén energizados, deben ser marcados en campo para advertir, y aquí viene otra parte importante, personal calificado. Personal calificado es aquella persona que tiene las habilidades o ha recibido capacitación en el desarrollo de este tipo de trabajos, ¿no? Y que, bueno, dice que debe estar ubicado de manera que sea claramente visible para el mismo personal. Esto es la primera parte que quiero mostrar de la norma 2012. Sin embargo, aún y cuando está en revisión, está en anteproyecto o está pendiente o todavía no es vigente, sin embargo, va a venir en algún momento la norma C 2018. En el mismo sección 116 de señales de advertencia, habla básicamente lo mismo, pero está un poco más completa. ¿Por qué más completa? Porque ahora sí, en el inciso B, habla de los equipos de servicio y dice que deberán ponerse una etiqueta de manera permanente. Y bueno, esa etiqueta tiene que tener ciertas características como la tensión nominal, la corriente de falla disponible en los dispositivos, el tiempo de restablecimiento y toda aquella información que nosotros podamos de cierta forma agregar. Esta etiqueta debe ahora sí explícitamente marcar el peligro en el campo. Entonces, esto ya nos da la etiqueta que advierte de los peligros utilizando las palabras, colores, símbolos o cualquier combinación de los mismos. Es decir, en el 2018 ya va a ser más explícita las características que debe tener y la información que debe tener esa etiqueta. Dado que, bueno, a lo mejor alguien podría decir, la interpretación es poner una hoja y decir, aquí hay un arco eléctrico, ya estoy señalizando de un riesgo. Sin embargo, una etiqueta que contenga la información y que sea capaz de esa persona calificada poder interpretar y llevar a cabo y seleccionar la información que está aquí para el desarrollo de esa actividad mientras esté energizado. ¿Dónde más podemos encontrarnos información sobre estas cuestiones? Si nos vamos a un paso arriba a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132 habla de las obligaciones de los patrones y ahí, entre otras secciones, habla de proporcionar la capacitación. Eso creo que queda muy claro. Instalar y operar y además los lugares que se deben de manejar y utilizar las normas, es decir, acatar todas las normas que sean en materia de seguridad, de salud, de medio ambiente y trabajo. Y también cumplir el reglamento de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad. En la norma 017, que es la que refiere a los equipos de protección personal, uso y manejo de los centros de trabajo, perdón, me brinqué la palabra selección, que es importante, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Aquí, tanto como en la norma oficial 001, viene la definición del equipo de protección personal. Y me voy a permitir parafrasear lo que está explícito. Básicamente es que yo debo de hacer un análisis de riesgo y todo aquel equipo que yo adicione a mi ya equipo básico, si lo desean llamar o denominar de esa forma, eso que voy a adicionar se le denomina el equipo de protección personal. Es decir, mi casco, mis lentes, mi camisa de manga larga, mis zapatos dieléctricos forman parte, digámoslo, del equipo básico. Pero si yo voy a trabajar ya sea en alturas, con corte o en este caso un equipo energizado, lo que adicione se denomina el equipo de protección personal. Muy bien. También establece en la misma norma del 017 las obligaciones del patrón y dice identificar y analizar los riesgos de trabajo. Y esto también está muy claro. El patrón debe de identificar, de acuerdo a la actividad laboral que desempeñan cada uno de los empleados, y de poder identificar cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos. También establece en el 5.3
determinar el equipo de protección personal. Y esa es una palabra muy clave, determinar. Es decir, el patrón debe determinar, seleccionar el equipo de protección personal. ¿Basado en qué? Basado en un análisis de riesgo. Pero ¿cómo voy a saber cuál sería el riesgo o la severidad del mismo que a las personas que van a estar trabajando ahí van a ser las adecuadas? Y esto nos lleva a que, bueno, ¿cómo voy a seleccionar mi equipo de protección personal? Está muy claro que si yo voy a trabajar con algún químico, pues el traje que debo de tener debe tener esa resistencia ante ese químico. Si voy a hacer una soldadura, debo tener mi careta con mi protección visual. Si voy a hacer alguna otra actividad, existe un equipo de protección personal dedicado o especializado para tal efecto. Entonces, si yo voy a trabajar en un equipo energizado, ¿cuáles son primero los riesgos a los cuales voy a estar expuesto? Tenemos al menos dos riesgos. El del lado izquierdo es un riesgo a un choque eléctrico, a una descarga eléctrica por algún contacto accidental de mi persona hacia lo que viene siendo las fuentes de energía eléctrica. Y del lado derecho podemos ver una exposición a un arco eléctrico. Es decir, que de manera fortuita o de manera accidental también se genere por alguna falla de algún elemento, de algún componente, una explosión de arco eléctrico y yo permanezca dentro de una zona en donde la radiación me va a poder alcanzar. Para estos dos riesgos, lo que vamos a hacer es el análisis de riesgo, evaluar las severidades y la severidad del daño hacia la persona y con esto vamos a seleccionar el equipo de protección personal. En la NFPA 70E viene unos métodos de la evaluación del riesgo. De hecho, el objetivo principal es evitar el daño y el objetivo el procedimiento que va a evitar cualquier daño es que yo trabaje desenergizado. Entonces, cualquier trabajo que yo trabaje, que realice desenergizado, voy a eliminar el riesgo que me va a ocasionar una explosión de arco eléctrico. Ese sería, de cierta forma, el objetivo a tratar de llegar. Más sin embargo, si no es posible porque la actividad necesita una continuidad o necesita permanecer energizado mientras realizamos esa condición o esa tarea, entonces va a haber un riesgo. Y eso es lo que vamos a revisar, la probabilidad de ocurrencia de un determinado daño en una determinada severidad. Es decir, si yo tengo ya un riesgo, yo ya tengo una probabilidad de que exista un determinado daño con alguna severidad. Y entonces hay que evaluarla. Se evalúa ese riesgo y si se necesitan las medidas para la reducción del mismo o no. Es decir, puedo aplicar algunas condiciones como controles de ingeniería, como proceso o como alguna otra alternativa para poder reducir esas severidades o esos riesgos. Y el control de riesgo, pues es obviamente todas esas acciones que vamos a tomar para disminuir el riesgo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no porque pongamos una etiqueta estableciendo cuáles las calorías que se van a presentar y que yo tenga mi equipo de protección personal, no significa que no tenga todavía una probabilidad de una ocurrencia de un daño con alguna determinada severidad. Entonces aquí es donde encaja el estudio de arco eléctrico. ¿Cómo encaja o cómo podemos entrar al estudio de arco eléctrico? Primero que nada, estamos viendo que si hay un riesgo, pues obviamente tengo ya la posibilidad. ¿Puede ocurrir? Sí o no. Si es 0.001 de probabilidad, entonces es tan importante como si ocurriera el 100% de la probabilidad para tomar el criterio basado en las cuestiones de la seguridad. Entonces, ese peligro que puede llegar a existir con un 0.001% de probabilidad de que ocurra, se debe de categorizar. Es decir, tengo que entender en los términos de la severidad del potencial daño que me va a ocasionar. Y ahí es donde el IEEE 1584 nos ayuda a cuantificar en un aspecto esa severidad del daño en la energía térmica que se pueda plasmar en el trabajador. Y bueno, con eso
podemos ver la parte de las medidas de control. Sin embargo, ahorita, o más bien dicho, este estándar lo único que va a evaluar es la energía radiada, la energía calorífica. Sin embargo, existen otras condiciones que pueden llegar a tener una severidad hacia mi persona, como la explosión, los metales, el vapor, el impacto, los sonidos, gases, etcétera. Entonces ya con esto vamos a tomar estas medidas de control y tenemos también los límites. Por ejemplo, si las medidas de control no reducen la severidad hasta un nivel conocido y o aceptable que nosotros mismos marquemos, entonces debemos de requerir a medidas adicionales. Está establecido que típicamente 1.2 calorías sobre centímetro cuadrado puede ser un valor estandarizado como para determinar quemaduras de segundo grado o mayores. Arriba de 1.2 calorías sobre centímetro cuadrado, el cuerpo puede recibir quemaduras de segundo grado o mayores. Y bueno, con esto vamos entonces a ver un poquito, a meternos a la metodología del 1584. Dice cambios significativos en el título de mi ponencia. Sin embargo, va a ser muy significativo todos los cambios que hay. ¿Por qué? Porque el anterior, el 2002, fue basado en base a un método empírico, fue basado en 300 pruebas, hicieron 300 pruebas. Hoy en día, el 2018 fue basado en poco más de 1,800 pruebas, hicieron 1,800 pruebas y obviamente fue utilizado los valores que se tenían anteriormente con los de ahora. Se crearon nuevas configuraciones que las vamos a ver en un momento más. Se crearon nuevas configuraciones, ya dando un total de 5 configuraciones. Y bueno, por aquí menciona que fueron 5 laboratorios diferentes que fueron usados. La tabla del lado derecho indica las configuraciones de los electrodos. Los electrodos los denominamos los electrodos de prueba o se denominan dentro del estándar como los electrodos de prueba. Son de cierta forma los que simulan aquellas barras que están energizadas. Y vamos a tener 5, que las vamos a ver un poquito más adelante, pero es la Vertical Open Air, Vertical Closed Box, Vertical Closed Box, Horizontal Open Air y Horizontal Closed Box. ¿Cómo se hizo la prueba de estas 5 configuraciones de los electrodos? De la siguiente forma. Estas imágenes nos muestran lo que viene siendo en lo que viene siendo las pruebas. Aquí está lo que es el gabinete. Este es los conductores verticales en un compartimiento, lo que viene siendo el Vertical Closed Box, haciendo una simulación que yo estoy en un gabinete y están lo que viene siendo las 3 fases A, B y C y tengo en mi envolvente. Este estaba en el 2002 y los electrodos finalizan en la mitad de lo que viene siendo el compartimiento. De este lado tenemos el Vertical Closed Box, pero que tiene una barra aislante en la parte de abajo. Si se fijan, a diferencia del lado izquierdo, este va a terminar en una barra aislante. Estos que están aquí de forma cilíndrica o redondas con unos tubos son los calorímetros. Estos son los que van a estar censando la energía incidente. ¿Ok? Tenemos los conductores verticales al aire. Aquí podemos ver los 3 conductores en open air o al aire libre, es decir, no están dentro de un envolvente. Del lado derecho tenemos los conductores horizontales al aire libre. De igual forma, están en esta estructura color verde los calorímetros que van a estar censando las situaciones. Esta sería otra configuración, lo que viene siendo los conductores horizontales dentro de un compartimiento, horizontal closed box. Es decir, yo tengo un envolvente metálico, ya llámese un electroducto, una garganta de un transformador, que más adelante podemos ver algunos ejemplos, pero estos serían los conductores horizontales. Ahora bien, ¿cómo fueron desarrolladas las pruebas? Bueno, las pruebas fueron desarrolladas y aquí podemos ver una configuración de vertical closed box, es decir, verticales con un aislamiento. Y podemos ver cómo es el comportamiento de lo que viene siendo el arco eléctrico. De esta prueba se realizaron 400. Y bueno, del lado izquierdo podemos ver dónde están los calorímetros que están simulando la posición del trabajador, que recuerden que esta es la distancia de trabajo.
y podemos ver nuevamente cómo es el flujo o el plasma del arco eléctrico. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar. Podemos ver, esta sería una configuración vertical clock box con una barra de aislamiento. Avancemos al siguiente. Este sería una trayectoria de vertical open air, es decir, son verticales y están al aire libre. Vean y noten cómo es la dirección del plasma o la dirección del arco eléctrico, el sentido que lleva y dónde están de cierta forma los calorímetros que representan, repito, la posición de lo que viene siendo el trabajador. Entonces, se hicieron al menos 250 pruebas y se pudieron censar las calorías basadas. Esta es otra configuración de las más importantes o digamos que de las un poco más peligrosas, por decirlo de esa forma, son conductores horizontales abiertos al aire. A diferencia del que vimos en la primera, podemos ver cómo la propagación del arco eléctrico o del plasma, de la energía calorífica, es más directa hacia lo que viene siendo la posición del trabajador, que en este caso son los calorímetros. Estas pruebas se hicieron, como les comenté, basados en estos siguientes parámetros. Se tomaron voltajes desde 208 volts hasta 600 y se hicieron otras de 600 hasta 15 kV. Las corrientes de cortocircuito que se tomaron fue de 0.5 hasta 106. Y vienen otras condiciones. Algo importante es las dimensiones del compartimiento. Se fueron basados en estas dimensiones del compartimiento y en este gap. El gap es la separación que existe entre los electrodos. Muy bien, entonces ya con esas pruebas se hace el modelo de lo que viene siendo la corriente de arco para calcular la corriente de arco. En el 2002, en la versión anterior, era una simple ecuación del logaritmo natural de la corriente de arco y tenía varias constantes, incluía lo que era el gap, el voltaje, etc. Ahora ya es totalmente diferente. Existe un método en donde y ahora sí ya vienen el modelo para los 208 volts hasta 600 y de 600 hasta 15 kV. Y bueno, los procesos que se maneja ahora son valores intermedios que hay que interpolar y con esas interpolaciones podemos encontrar los valores finales y luego aplicar los factores de corrección, que ahorita vamos a hablar cuáles son esos factores de corrección. Si ustedes van al estándar, van a ver numeradas lo que vienen siendo las ecuaciones para poder aplicarlas. Y bueno, para determinar la configuración, para determinar la corriente, necesitamos la configuración de los electrodos, porque ya vimos que el comportamiento es muy diferente. En sí, la configuración de electrodos va a depender mucho. Obviamente necesitamos la distancia de los conductores y la corriente de falla, la corriente de cortocircuito. Se establecen ecuaciones para sacar los valores intermedios en función de lo que viene siendo el nivel de tensión. Y a partir de estas corrientes, de la promedio y la mínima, vamos a determinar también el tiempo de operación, que ese nos lo da el estudio de coordinación de protecciones. Ahora, estas ecuaciones son muy diferentes a la de 2002. Ahora son 3. Tengo que utilizar 3 ecuaciones. Y fíjense, cada una tiene 10 coeficientes diferentes. Entonces, esto se vuelve mucho más complejo. Yo tengo que calcular 3 corrientes con 3 niveles, digámoslo, de tensión a 600 volts, a 2700 y a 14.3 kilovolts. Y luego, ya que tenga estas 3 corrientes, las corrientes de arco 1, 2 y 3, voy a generar cuál sería la corriente de arco total. Este es un ejemplo de las tablas de los coeficientes para cada una de esas ecuaciones. Como les comenté, hay 10 coeficientes para cada una de las ecuaciones y va en función de qué? De la configuración de los electrodos. Por eso es importante para saber en dónde lo voy a desarrollar, la configuración de los electrodos. Y bueno, después de que ya tengo yo la corriente final de arco, que es con la ecuación 25, en donde implica el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito y toda la información que tenemos aquí, voy a pasar a hacer los ajustes. Los ajustes de la variación de la corriente de arco implica otras ecuaciones y que implican 7 coeficientes diferentes. Entonces, anteriormente en la 2002 se utilizaba una variación de la corriente de arco. ¿Por qué? Porque era un método empírico. Si tú sacabas un valor de 100,
quién te garantiza que realmente ese 100 se iba a dar. Iba a depender mucho de las condiciones incluso atmosféricas o de los equipos. Entonces, estos ajustes ya se están generando en función de este factor, que es el VARCF, que es el factor de variación de la corriente. Y si se fijan ahora, lejos de utilizar una sola ecuación, estamos generando muchas ecuaciones. ¿Por qué? Porque está comprobado en base a esas pruebas la variación dependiendo de la configuración de los electrodos. Aquí podemos ver cada una de estas líneas representa la configuración del electrodo. Aquí tenemos, por ejemplo, la línea punteada, que es la Vertical Clock Box, y podemos notar el comportamiento de cierta forma muy parecido, que conforme aumenta el voltaje, llega un momento en donde ya la variación de la corriente se mantiene estable, por decirlo de esa forma. Pero en baja tensión tengo más variaciones de lo que viene siendo la corriente. Por eso es importante interpolar esas tres valores de tensión. Muy bien. Ahora, vamos a comparar qué es lo que, cómo se comporta la relación de la corriente de arco contra la corriente de cortocircuito. En esta gráfica nosotros tenemos en la parte de abajo corriente de falla. La corriente de falla contra versus la corriente de arco eléctrico. Podemos ver que tiene un comportamiento asintótico en baja tensión. Lo podemos ver que es el de 208. Pero si nosotros nos vamos hacia arriba en los niveles de tensión, podemos ver que a mayor voltaje, como por ejemplo estas de acá que son de 13.8, a mayor voltaje, la corriente de arco es casi directamente proporcional a la corriente de falla. Y esto prácticamente arriba de 15 kV es un, digamos, criterio de tomar la corriente de falla como la corriente de arco. Y bueno, obviamente aumenta considerablemente. Otra de las condiciones que hay que ver en cuestiones de los estudios o del diseño es las dimensiones del gabinete y las distancias del gap. En las pruebas se manejaron valores típicos, aunque nos hemos encontrado en alguna vez que tenemos que ir a hacer un levantamiento y es un tablero que a lo mejor no tiene las características de fabricación basadas en algún estándar o que no son típicos. En el estándar vienen los valores típicos de los gap para cada uno de los tableros, por ejemplo, los de 15 kilovolts, los CCMs. Estos gaps son típicos, pero existe la posibilidad de que si varía el gap, también puede variar la corriente de arco y por consiguiente la energía incidente. Estos son los valores que se están tomando en el estándar. Vamos a ver un comportamiento de cómo fue ese cambio en lo que viene siendo las dimensiones. En los compartimientos, por ejemplo, en la parte de arriba estamos viendo el gap, la separación del gap en 25 milímetros, 32 milímetros y 45 milímetros. Podemos ver que lo que viene siendo con el incremento del gap entre los conductores, la corriente de arco disminuye. Si el gap aumenta, es decir, si la separación de los electrodos aumenta, la corriente disminuye. Sin embargo, si nos vamos a la de acá arriba, la energía incidente dada en calorías por centímetro cuadrado es diferente. Si el gap aumenta, lo que viene siendo la energía incidente también aumenta. Entonces, esto quiere decir que para gap de mayor longitud, aunque la corriente de arco que ya estamos viendo es menor, la energía incidente aumenta. Entonces, esto es un punto importante porque si no sabemos qué gap vamos a utilizar, lo que viene siendo la distancia, hay que utilizar gap de mayor distancia para de manera conservadora tratar de obtener los valores de arco y de energía incidente mayores. Muy bien, la variación del tamaño del compartimiento también tiene que ver. Un arco concentrado, digamos en un envolvente, en una garganta, en un gabinete, un arco concentrado tiene una impedancia a lo mejor reducida y esto se comporta de una manera que el arco sería mucho más grande. Entonces se identifica lo que viene siendo la corriente de arco y la corriente de cortocircuito. Entonces, también está establecido cuáles son dentro de los rangos de las dimensiones. Hay un esquema o valor para hacer lo que viene siendo el ajuste. Ya vimos la corriente de arco.
Ya vimos variaciones que puede tener la corriente de arco en función del gap, en función de los componentes de sus características de los electrodos, de sus configuraciones y también, aunque hasta cierto momento, el nivel de tensión que puede llegar a tener. Esos me generan ya no una sola valor de corriente de arco, sino un espectro de mayor intensidad de arco. Ahora, con esas corrientes de arco vamos a ver cómo se hace el modelo de la energía incidente. ¿Qué es lo que pudimos apreciar o qué es lo que en el laboratorio se vio de acuerdo a lo que vienen siendo esas pruebas? La mayor diferencia que se obtuvo es en la dirección de los electrodos. Ustedes pudieron ver en los videos que ponerlo de manera horizontal contra vertical es muy diferente. Entonces, prácticamente los electrodos que están de manera horizontal podrían ser o están apuntando directamente a lo que viene siendo el trabajador. Y esto es por las fuerzas electromagnéticas de Lorentz, que empujan el plasma lejos del extremo de los electrodos. Entonces, estos electrodos es importante tomarlos en cuenta como el caso, digamos, de mayor intensidad. Y claro, tiene sentido porque es como si estuvieran apuntando directamente a lo que viene siendo el trabajador. No hay que hacer menos tampoco los electrodos verticales, va a depender, y lo vamos a ver un poquito más adelante, si yo estoy en un tablero, pues probablemente ocasione que el arco eléctrico se vaya en la parte de abajo, como lo vimos en el video, y no me toque de cierta forma o no nos impacte la mayor cantidad de energía incidente. Muy bien, vamos a ver esa corrección del comportamiento de lo que viene siendo el tamaño del envolvente. Cuando nosotros tenemos un evento de arco eléctrico en este punto que está en color rojo, tenemos nuestras barras o nuestros electrodos de prueba separados un gap y tenemos una fuente en este caso un sistema trifásico y está alimentando corriente de arco. Tengo una distancia desde ese punto hacia la parte, digámoslo, posterior o la tapa trasera de lo que viene siendo mi envolvente. Y tengo una distancia que es la que estamos denominando distancia de trabajo. Obviamente, por las características de este envolvente, si no tiene la tapa, está abierta esta cara de aquí, pues obviamente la energía incidente va a ser radiada. Y ese es el fenómeno que ocurre. El fenómeno que ocurre cuando se radia una energía tiene ese efecto de esfera en cada uno de los sentidos, radiar esa energía incidente. Sin embargo, si eso lo metemos dentro de un envolvente, pues el efecto ya sería, digamos que 2 veces mayor, es decir, la concentración sería 2 veces mayor. Y bueno, aquí están las medidas que se están utilizando para este tipo de condiciones. Vamos a ver cómo serían las diferencias. Fíjense, aquí está haciendo una diferencia, o más bien dicho, estamos graficando, o se está graficando lo que viene siendo la energía incidente en baja tensión en 208 volts con 10 kiloamperes en un gap de 19 milímetros. Y podemos ver esta línea punteada, la que está hasta arriba. Esta línea punteada es la Vertical Clock Box del 1584 anterior, es más del 2002. Si se fijan, nos representa que a mayor tiempo de liberación de la falla, este es Final Cleaning Time, el tiempo de liberación de la falla en ciclos, a mayor tiempo, pues obviamente de manera proporcional, digámoslo lineal, va cambiando lo que viene siendo o aumentando la energía incidente. Con los nuevos cálculos, por ejemplo, en este que está aquí, que es el horizontal Clock Box nuevo, podemos también ver cómo sería ese comportamiento. Entonces, esto es una comparación entre las ecuaciones que se utilizaban en el 2002 para el cálculo de la energía incidente, porque había que estandarizarla. Teníamos la estandarizada, luego teníamos la final. Y ahora con este nuevo, pues tenemos otra metodología. Esta es la misma gráfica, pero lo que estamos comparando aquí es algo diferente. Es la energía a 2700 volts.
2.700 volts con una falla de 21.5 kiloamperes. Vean que ahora los nuevos métodos de lo que viene siendo el 2018, por ejemplo, la que está hasta arriba es la horizontal clock box nuevo. Esta es la que marca. Pero si nos vamos, por ejemplo, a lo que vienen siendo las abiertas, como el horizontal open air, que viene siendo color negro, vean cómo este es menor. ¿Y por qué? Por la concentración también que puede llegar a tener dentro de lo que viene siendo un envolvente. No es lo mismo cuando está abierto o cuando está cerrado. Ok, ¿cómo se determina entonces si el arco eléctrico se va a generar, esa energía incidente, se va a generar en un envolvente que es diferente, es decir, que tiene otras dimensiones? Dentro del mismo estándar existe y te especifica cuál sería la metodología para poder sacar ese factor de corrección por el tamaño del compartimiento. Primero tenemos que aplicar unas ecuaciones con los valores que tenemos actuales o del estándar, el ancho, la altura, estado en milímetros, de acuerdo a las tablas de los valores típicos. Y con esto vamos a sacar lo que viene siendo el EES, que viene siendo el tamaño equivalente del envolvente. Con este el tamaño del equivalente del envolvente, aplicamos en una ecuación, otra nueva ecuación, que es la 14, en donde aquí vamos a utilizar nuevamente unos coeficientes y estos coeficientes me van a dar el CF. El CF es la corrección por el compartimiento. Entonces, ya estamos evaluando o estamos diciendo que hasta este momento vamos a hacer variaciones en las corrientes de arco en función del gap, de la tensión y de lo que viene siendo los electrodos, la configuración de los electrodos. Y también que la energía incidente se ve reflejada o se ve diferente dependiendo de la concentración que tenga en función del tamaño de mi compartimiento. Entonces, ya con esos parámetros podemos establecer lo que viene siendo la determinación de la energía incidente. La energía incidente en el 2002 también eran dos ecuaciones. Se hacía la energía normalizada con unas características y luego se normalizaba o se estandarizaba a la de la distancia de trabajo y a la del tiempo de operación. En esta se va a utilizar también otra ecuación. Afortunadamente está muy claro en el estándar, vienen las tablas y vienen las ecuaciones que vamos a utilizar para encontrar la energía inmediata para los 600 volts, para unas configuraciones de horizontal clock box. Recuerden, cada una de las tres ecuaciones tiene 10 parámetros diferentes y cada uno de esos parámetros va a ser en función de los electrodos. Y con eso podemos encontrar lo que viene siendo la energía calorífica expresada en joules por centímetro cuadrado. Y para encontrar la final, vamos a utilizar dos ecuaciones más, que es la 19 y la 20, para de cierta forma obtener lo que viene siendo la energía en calorías por centímetro cuadrado. Realmente el cambio significativo, yo les puedo decir, es muy complejo, es mucho más complejo que el 2002, debido a lo que comentábamos al inicio de la cantidad de pruebas que se realizaron, 300 contra más de 1,800 pruebas. Y bueno, de ahí se generaron todos estos algoritmos, todas estas tablas. Y pues bueno, creo que lo que nos queda ahorita es realmente ver que la evaluación es mucho más compleja de lo que típicamente hacíamos. Bueno, aquí me habla de los coeficientes de la tabla para encontrar la energía también a 2.700 volts. Y luego vamos a encontrar la energía, también podemos encontrar la energía con otra tabla, con otra ecuación, si estuviéramos en 14.300 volts. Muy bien, voy a avanzar un poquito más. ¿Qué es lo que cambia? O sea, ¿cómo cambiaría en proporción el factor de corrección por el compartimiento? Recuerden lo que comentamos en función de lo que vimos, ¿no? La energía, la impedancia que pueda llegar a estar adentro de un envolvente. Aquí tenemos dos casos. La línea de abajo o estas líneas color naranja es la vertical open air, es decir, está al aire libre.
Pero si esta la comparamos conforme aumente, bueno, obviamente esta no tiene una volumen, no tiene un volumen, por eso se mantiene así constante. Pero si la comparamos con la Vertical Cloud Box, que viene siendo igual a configuración vertical, pero adentro de un envolvente, si nosotros vamos variando lo que viene siendo ese envolvente, es decir, si vamos aumentando el volumen en pulgadas cuadradas, podemos ver cómo el impacto en la energía incidente va a llevar a que probablemente en algún momento se comporte igual como si estuviera al aire. Y esto, bueno, obviamente es por lo que comentamos sobre las cuestiones de la radiación que tiene. Esta prueba se hizo en 15 kilovolts, aplicando una corriente de 300 kiloamperes con un gap de 32 milímetros, con una profundidad, bueno, un ancho de 36 pulgadas y un tiempo de liberación de la falla de 0.1 segundo. Muy bien. ¿Qué pasa en baja tensión? Si el caso anterior eran 15 kilovolts, ¿qué pasaría en baja tensión? Típicamente podrían ustedes encontrarse dentro de su levantamiento a dos gabinetes como los que estamos mostrando en esta imagen. Estos dos gabinetes, a pesar de que tienen muy probablemente el mismo valor de cortocircuito, porque están, digamos, lo que en las mismas condiciones de distancia y de impedancia y demás, pero tienen un frente diferente. Entonces, si yo voy a abrir el del lado derecho o el del lado izquierdo, probablemente la afectación que puede llegar a tener la energía incidente va a ser diferente, por lo que viene siendo lo que acabamos de comentar, ¿no? El área que tiene lo que viene siendo la energía incidente, por ejemplo, acá me dice 36.6 calorías sobre centímetro cuadrado, y en la parte de acá, por ser un poco más pequeña, serían 27. Claro está, alguien me va a decir, oye, Isa, pues es lo mismo 27 a 36, mi traje es de 40. Sin embargo, recuerden que este tipo de condiciones aplican más cuando estamos cerca de los límites de seleccionar un equipo que vaya a ser al inmediato superior, ¿no? Vamos a suponer que aquí eran, no sé, 36, bueno, acá eran 36 y aquí son 42. Es un ejemplo, ¿no? Lo que quiero nomás mostrar es que tengamos en mente cuando se vaya a hacer un levantamiento, todo este tipo de cuestiones que estamos viendo que va a llegar a afectar directamente mi cálculo. Esto sería un comportamiento de lo que viene siendo la corrección en baja tensión, cómo se comporta lo que viene siendo la energía incidente. Por si no me equivoco, déjeme ver si, ahí está. Si la profundidad, en una de las diapositivas venía, si el electrodo, en las pruebas que se hicieron, los electrodos estaban, digamos que al centro, viendo la profundidad del gabinete, estaban al centro. Bueno, si cambias esa profundidad, también la energía que puede llegar a rebotar en la pared posterior o trasera del equipo puede llegar a reflejar diferentes condiciones. Entonces, aquí también, si la profundidad es mayor a 203 milímetros, estamos llegando casi a los 4.5 calorías. Sin embargo, si nosotros podemos llevarla no más, digamos, de 204, dice hasta menor o igual a 204, pues este sería el comportamiento basado comparándolo, por ejemplo, nuevamente con el vertical open air, es decir, que esté abierto y esté cerrado. De esta forma, lo que trato de decirles es que también puede llegar a variar en función de la profundidad que tengo en mis electrodos. Esto vuelve obviamente mucho más complejo, ¿verdad? El levantamiento. Por último, o bueno, de estos cálculos, vamos a ver la determinación de lo que viene siendo el límite del arco eléctrico. Recuerden que hay un límite de arco eléctrico. ¿Cuál es ese límite? En la etiqueta se plasma una distancia que es la frontera de arco eléctrico. Me voy a permitir explicarla en este punto, en donde en la parte del lado derecho tenemos un equipo conductor o cualquier parte que esté energizada y vean, está expuesta. Si esto estuviera no expuesto, pues obviamente este nivel de riesgo se reduce. Acuérdense, tengo que analizar si las características de arco eléctrico interna, yo voy a seleccionar un tablero contra arco eléctrico, debo de evaluar esa condición para la especificación adecuada de mi tablero contra arco eléctrico.
Pero si yo lo estoy abriendo, pues aunque sea un tablero de arco eléctrico o a prueba de explosión interna de arco eléctrico, yo ya tengo aquí un área que está expuesta. Entonces está este punto. En la NFPA 70E no hablé mucho de los riesgos de choque eléctrico. Sin embargo, el riesgo de choque eléctrico se analiza en función del nivel de tensión al cual vas a estar trabajando y se establecen distancias de seguridad. En el NFPA 70E anterior se manejaba la distancia prohibida. Esta se eliminó ya en las nuevas versiones, en la 2021. Sin embargo, está la restringida. ¿Qué quiere decir la restringida? Que si yo soy una persona que tengo que ingresar a esta zona desde este punto hasta acá, al espacio restringido, debo ser una persona calificada y debo tener mi equipo de protección personal contra riesgo de choque eléctrico. Que si es un nivel de tensión de 480 volts, al menos mis guantes o mi equipo dieléctrico, por decirlo de esa forma, sea de un mayor nivel de tensión. Ahora, después tenemos el limitado. Es decir, el limitado básicamente es que toda persona que no sea persona calificada o que no contenga el equipo de protección personal contra riesgo de choque eléctrico permanezca por atrás o por fuera de esa frontera imaginaria. Ahora tenemos una última línea imaginaria que viene siendo la de arco eléctrico y esta es la calculada, que establece más o menos lo siguiente, que si hay un evento de arco eléctrico aquí, recuerdan el primer video que vimos, en las primeras, digamos, centímetros, la intensidad de la energía incidente era mayor. Sin embargo, conforme va avanzando el arco eléctrico o el plasma o la energía incidente, se va disminuyendo conforme la distancia. Sin embargo, si aquí fueran, por un ejemplo, 10 calorías sobre centímetro cuadrado, esto quiere decir que va disminuyendo. A lo mejor acá son 5, aquí son 3, aquí son 2. Y en esta parte de aquí, bueno, aquí en esta parte de aquí sería 1.2 calorías sobre centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy afuera de esa frontera imaginaria o límite imaginario, voy o puedo recibir 1.2 calorías sobre centímetro cuadrado o menos. Pero si yo voy a ingresar a esa zona, si ingreso a esa zona, además de tener el equipo que ya les comenté, debo portar un equipo de protección personal resistente al arco eléctrico y que me brinde por lo menos una seguridad o protección de las calorías mayores o seleccionado de acuerdo a la categoría del equipo o el nivel de riesgo. Esta distancia pues es la que vamos a calcular. Se calcula con esta ecuación. Y básicamente lo que hace el método es sacar esa AFB, que es la Arc Flash Boundary o la frontera de arco eléctrico. Y me está establecida en distancia, en milímetros en este caso, puede ser metros. Esta distancia es importante que se represente en la etiqueta, porque la persona calificada que recibió capacitación, porque así lo dice la Ley Federal de Trabajo, va a llegar, va a ver la identificación del riesgo a cual está el expuesto, va a leer el equipo de protección personal que necesita en base a la categoría, porque ya sacamos cuáles las calorías sobre centímetro cuadrado, y él va a trabajar en el equipo energizado, aplica sus procedimientos, por lo cual él recibió esa capacitación de habilidades. Y esta instancia es la que él debe de marcar en sitio, o más si es posible, para resguardar o salvaguardar el resto del personal que no estén dentro de esta frontera, dado que si existe un evento de arco eléctrico, y repito, esto es muy empírico, pero ya muy aproximado con esas 1800 pruebas que se hicieron, muy aproximado a una condición real. Muy bien, se utilizan lo que vienen siendo también los coeficientes de la tabla y podemos encontrar cuáles serían las fronteras de arco. Muy bien, ya vimos hasta aquí la parte de el modelado de la corriente de arco, el modelado de la energía incidente y el cálculo de la distancia.
¿Cuál es el reto para los ingenieros que tienen que ir a hacer un levantamiento o aquellos ingenieros que necesitan hacer un estudio de arco eléctrico? Ya no nomás es sacar la corriente de cortocircuito ni el tiempo de duración de la falla. Los retos para modelarlo, pues obviamente es identificar los electrodos. Los electrodos, por ejemplo, aquí yo puedo decir, bueno, yo abro una gaveta de un CCM y encuentro esta condición. ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay a un lado? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el arco eléctrico se presente en la parte de abajo. Vean, es un vertical cloth box, va para abajo. Pero ¿qué pasaría si es en la parte de arriba, el arco eléctrico? Es un vertical cloth box con aislamiento. Y este va hacia adelante. Es decir, va hacia lo que viene siendo el trabajador. Entonces yo tengo que saber identificar en base a las características de cómo está el sistema para poder interpretar cuál sería el peor escenario. Esta sería una horizontal cloth box. Típicamente, por ejemplo, cuando se hace un estudio de calidad de energía, se pone en el transformador. Y el transformador tiene estas configuraciones. Son electrodos, zapatas horizontales, apuntando hacia la parte de la persona. Recuerden, si tiene mayor gap, la corriente de arco es menor, pero la energía incidente va a ser mayor. Si los equipos son más grandes en cuestiones de tensión, ahí sí. Y si yo puedo aumentar mi distancia de trabajo, la energía incidente la voy a tener que bajar. Entonces necesitamos realmente no solamente ir a hacer un levantamiento, sino evaluar cuál de todas estas condiciones es la que es peor, es el escenario, y poder cubrir cualquier condición. Este sería un ejemplo de la vertical open air, cuando andamos en una subestación y está una cuchilla de bancos de capacitores, etcétera, ¿no? A final de cuentas, en la vertical open air, ya vimos que va hacia abajo. Y alguien va a decir, bueno, pues, ¿cuál es el efecto? El efecto es que yo vaya caminando por abajo de ese seccionador, de ese switch de transferencia, y que realmente ahí se genere el arco. Claro, no tengo por qué estar ahí caminando si está en operación, pero si es una falla de manera súbita del aislamiento, pues realmente eso no nos va a avisar, ¿verdad? Que va a fallar y que quítense todos los que están abajo. Entonces, no se puede simplemente poner los datos en un software. En el estándar 399 habla de las características y el know-how que debe tener un ingeniero, y que todos los software son, o todas las herramientas tecnológicas, por decirlo de esa forma, las herramientas tecnológicas son herramientas como tal. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Tenemos datos, las corrientes, los dispositivos de protección, las energías de caloría que pueden o no ser permitidas, las distancias de trabajo, dimensiones, las configuraciones de electrodo. Todo eso nos lleva a una gama muy extensa de posibles diferentes resultados de energía incidente para después llevar a lo que viene siendo la selección del equipo. Aquí es un video. Este video podemos ver, déjenme ver si aquí. Podemos ver, ese es un tablero. Tenemos un tablero en donde podemos ver, a lo mejor ustedes ya van a visualizar las diferentes configuraciones que tenemos internamente. Vertical, cloth box, ahí está la vertical cloth box. Si nos vamos siguiendo lo que vienen siendo los electrodos, es un electroducto, es horizontal cloth box también, pero el plugin va en esas terminales, y esas terminales son también horizontal open air, y yo voy a estar a lo mejor ahí haciendo alguna medición. Entonces es importante que en cada uno de los elementos identifiquemos cuáles las dimensiones y las características que tiene cada uno de estos elementos. Este sería un CCM. ¿Cuál es el ejemplo en el CCM? Bueno, en el CCM hay gavetas de diferentes arrancadores con diferentes dimensiones. Entonces, digamos lo que en un CCM yo voy a tener diferentes gavetas con diferentes dimensiones, y voy a tener múltiples valores de arco eléctrico según en donde yo esté trabajando, o peor aún, en donde se puede llegar a presentar esa explosión de arco eléctrico, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar aquí es la importancia de que lo que toma ahora
un levantamiento con un arco para hacer un estudio de arco eléctrico, ¿no? En las cuestiones de las metodologías. Y bueno, basado ya para finalizar, ya para cerrar mi presentación, ¿qué sería un análisis de arco eléctrico? Ya no es una ecuación. Ahora yo aquí tengo, por ejemplo, acuérdense que podemos graficar lo que es la corriente de cortocircuito con el tiempo, y en función de eso yo puedo expresar las calorías por centímetro cuadrado. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un arco eléctrico, voy a tener la máxima contribución de cortocircuito. Y si yo cambio a mi backup, por ejemplo, voy a obtener la mínima. Es decir, yo tengo dos condiciones, con el nivel de cortocircuito máximo y el mínimo. Y eso me da dos líneas, la máxima y la mínima de cortocircuito, que me origina diferentes posiciones de arco eléctrico y que en mi coordinación de protecciones debo de proteger o cubrir. Ahora, si a esto le adicionamos las diferentes opciones que tenemos de lo que vienen siendo las dimensiones de las gavetas, pues también me va a dar diferentes puntos, diferentes valores. Y a esto le sumamos las posibles variaciones que tenemos de gap. Acuérdense que el gap me modifica la corriente de arco, por lo tanto la energía incidente, voy a obtener otros tantos más, ¿no? Y la distancia de trabajo, si yo cambio la distancia de trabajo, voy a obtener diferentes. Con esto, lo único que quiero comentar, pues es de que ya no es un solo valor, sino que pueden ser múltiples valores y que, bueno, con un software especializado, sí puedes obtener no solamente un punto, sino una zona de arco eléctrico. Entonces, bueno, y faltó el último, importante también, configuraciones de los electrodos. Y eso me abre todavía la gama de que en cualquiera de esa zona puede llegar a tener la magnitud de la energía incidente. Con esto cierro. Si hay alguna pregunta, algún comentario, adelante. Muchísimas gracias, ingeniero Isaac Luébano. A nombre de la IEEE Sección Monterrey, le agradezco mucho la importante ponencia acerca de evaluación del arco eléctrico. Y bueno, por el momento ya no tenemos tiempo para preguntas, pero ahí está su contacto, le pueden escribir directamente y en 3 minutos iniciamos la siguiente conferencia. Va a quedar grabada y se va a subir a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.